¿Qué tal? Buenos días con todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, miércoles 22 de junio. Los mercados financieros amanecieron en rojo, sobre todo en sesión europea. Fíjense que el S&P 500, en los gráficos de una hora, evidenció una caída bastante significativa en la sesión, entre la sesión asiática y la sesión europea, pero que se ha venido recuperando. Y si ustedes se dan cuenta, la última vela, que es esta aquí, justamente en la vela de apertura de la bolsa, se ve cómo ha habido una recuperación y el mercado está tratando de claramente, ¿no?, recuperar lo que había estado perdiendo en premercado. Lo mismo sucede con el índice Nasdaq. De hecho, en el Nasdaq posiblemente sea un poco más llamativo. Aquí se ve toda la caída previa, ¿no?, en la madrugada, y luego la recuperación en las últimas horas. Eh, los índices se recuperan, están tratando bueno, no cerrar, porque recién han abierto hace 30 minutos, pero están tratando de recuperar las pérdidas de premercado. ¿Sí? El presidente de la Fed, Jerome Powell, va a presentarse ante el Comité Bancario del Senado en los Estados Unidos, y muchos van a buscar pistas nuevas sobre qué es lo que él dirá sobre el entorno económico actual y sobre la decisión del Banco Central, que elevó las tasas de interés en 75 puntos básicos por primera vez en casi 3 décadas. Eh, un dato importante: Credit Suisse, que es un banco de inversión muy importante a nivel mundial, realizó un estudio en el cual el estudio dice lo siguiente. A ver, eh, de las 100 acciones más caras del índice Standard and Poor's 500, ¿sí?, antes de la caída de los mercados, antes, empezando el año específicamente, ¿no?, la mayoría de estas empresas cotizaba con una prima promedio de 25,8. Eh, esta prima promedio se refiere al ratio precio-beneficio, que es un ratio muy popular y muy usado, ¿no?, para valorizar empresas. En la actualidad, tras la corrección del mercado, actualmente estas empresas cotizan con una prima de 15,1, que está en línea con los promedios de los últimos 50 años. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que antes de la caída, la mayoría de empresas, las 100 más caras del índice, cotizaban con una prima superior a 25 puntos, lo cual las colocaba en una línea muy superior al promedio de los últimos 50 años. Pero tras la caída de los mercados, ¿no?, estas caídas de más de un 25% en los índices, 30% en el Nasdaq, estas acciones ahora cotizan con una prima de 15,1, que está en línea con los promedios de los últimos 50 años. Es decir, como que esta crisis lo que ha venido a hacer es normalizar el precio de las acciones y las ha colocado en valoraciones promedio, ¿no?, de los últimos 50 años. Así que en lugar de ser una noticia negativa, me parece que es una noticia positiva. ¿Sí? No significa que no pueda caer más la bolsa. Claramente podría caer más, sobre todo si hay eventos fundamentales que generan miedo y pánico, y eso puede ayudar que caiga algo más. Pero ya las valoraciones de las acciones de las 100 más caras del índice S&P 500 ya están en niveles, ¿no?, bastante normales, ¿no?, al promedio de los últimos 50 años. Así que es un buen momento para buscar oportunidades y algunas gangas que hay en el mercado. Por otro lado, la inflación en Reino Unido ha registrado nuevos máximos de 4 décadas, ¿sí? Al igual que en Estados Unidos. Ahora, la inflación en Reino Unido ha superado el 9% en el mes de mayo, ¿sí? Y los precios de los alimentos y la energía siguen aumentando y generan preocupación en el país británico. Eh, si nos vamos ya a otro instrumento, claramente habría que analizar el petróleo, porque los precios del petróleo han bajado más de un 5% el día de hoy, ¿sí?, debido a los temores de la recesión mundial, ¿no? También las perspectivas sobre la demanda del petróleo, informes sobre un brote de COVID en Macao, que es el epicentro del juego en Asia,
¿no? Y todo esto obviamente no ayuda a mejorar el estado de ánimo del inversor. Caídas interesantes acá en el precio del petróleo. Recuerdo que les comenté que veíamos un movimiento bajista que pudiera tener como objetivo el nivel de los 106. De hecho, cayó por debajo de 106, se fue hasta 104 inclusive, y ahora está en un terreno en el cual podría incluso caer un poco más e ir a buscar los mínimos del mes de mayo, que están alrededor de los $98. $98 son los mínimos del mes de mayo y es un nivel de referencia, ¿no? Que el precio del petróleo puede ir a buscar en los próximos días, las próximas sesiones, así que mucha atención a ello. Luego está el Bitcoin que eh, estuvo en rojo en horas anteriores, se ha recuperado un poco, al igual que la bolsa. Fíjense que ahora está en una posición, ¿no? En la que ni siquiera tiene cuerpo, ¿no? Y se encuentra cotizando por encima de los $20.000, ¿sí? Ha perdido bastante impulso alcista, ¿no? Porque se recuperó un poco el día lunes, pero nuevamente se ha quedado ahí estancado. Eh, Ya si nos vamos a otros instrumentos, podemos irnos al eurodólar, que nuevamente sube, al igual que ayer y que anteayer, ¿no? Sube tímidamente, no son subidas muy fuertes, pero subidas al fin y al cabo, que están en línea un poco con lo que nosotros hemos comentado, de que hay un fuerte soporte aquí de casi 20 años, y que en teoría debería funcionar este soporte y resistir la caída del euro, ¿no? Así que podríamos todavía ver algún de espacio más de subidas en el caso del euro dólar. Y en el caso de la libra, la situación es casi similar, no con tanta claridad, pero también se mantiene por encima de este soporte, que es un soporte de 6 años, también es muy relevante, ¿sí? Y las cosas en Reino Unido, pues hay temores, ¿no? La inflación está en máximos de 40 años, probablemente el Banco Central tenga que aumentar nuevamente la tasa de interés, y quizá más agresivo de lo que lo hizo la vez pasada, ¿no? Y eso podría ayudar a que la libra esterlina repunte. Así que podríamos pensar que para el siguiente semestre del año, un escenario en el cual veamos una libra esterlina y a un euro también, ¿no? Más fuertes y recuperándose a lo largo de los próximos meses. Luego está el oro que se recupera levemente, pero un poco en línea con lo que ya he comentado anteriormente, ¿no? El oro está en una situación muy errática, de mucha lateralidad, de mucha indecisión. Así veamos estas pequeñas subidas o pequeñas caídas, mientras que el oro no salga de estas zonas de aquí, ya sea por la parte inferior o por la parte superior de este nivel, estos niveles que son 1785 y 1875, o sea, 1875 y 1785, toda esta franja es una franja de indecisión y de consolidación para el precio del petróleo. Cuando salga por alguno de estos lados, es posible que el precio coja algo de fluidez en el movimiento. Mientras tanto, la verdad es que el terreno está muy pantanoso para el petróleo. Luego podemos ir a ver el par dólar-yen, ¿no? Que ayer rompió este nivel de resistencia, ¿no? De más de 20 años que habíamos estado marcando, y hoy día nuevamente retrocede, ¿no? Y les comenté, oh, cuidado, tengan cuidado con el dólar-yen. No necesariamente la mejor oportunidad es en compra en este momento, hay que estar abiertos a las ventas debido a lo que ya anunció el Banco de Japón, ¿sí? Un buen momento para entrar vendido sería si es que el precio cae por debajo del nivel de resistencia. Ese podría ser un buen indicativo de que el movimiento bajista puede aparecer y todavía generar movimientos más grandes en las próximas semanas. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente jornada y nos vemos el día de mañana.